Y vamos a orar antes de comenzar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de estar en este día, en esta hora. Te pedimos que seas tú hablando a la vida y el corazón de cada uno de nosotros, que nos muestres, que nos enseñes, Padre Yahweh, tu palabra. Y que nuestro servicio, Padre Yahweh, que la obra de cada uno de nosotros, que nosotros hacemos, que nosotros desempeñamos, por muy grande, por muy mínima, Padre, que pueda ser, todos, cada uno de nosotros, Padre Yahweh, hemos sido llamados a servirte a ti. Que con ese llamado y con ese servicio que tú has puesto en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros, lo podamos hacer con dignidad, Padre Yahweh, y con integridad delante de ti. Que seas tú, Padre Yahweh. Sabemos que tú recompensas toda obra de cada uno de nosotros, pero que nuestro servicio, que nuestra obra tuya, no sea algo rutinario, sino que sea algo que hacemos, Padre Yahweh, porque tu presencia vive y mora no solamente en este lugar, pero en la vida de cada uno de nosotros. Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos, amén. Y amén. Vamos a comenzar parte de esto. Levítico capítulo 6. Y sabes, parte de esa porción que tú y yo podemos mirarlas, tú y yo la conocemos como Shemini, o significa como el octavo, que significa, precisamente la palabra Shemini significa octavo. Y una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo, aparte de esta porción, uno de los principios de esta parashá, podemos hacerlos, o cosas, sabes, hay cosas que tú y yo podemos hacerlas a nuestra manera, o cosas que tú y yo podemos hacerlas a la manera. Hay dos opciones: o hacemos las cosas a la manera del Padre, o hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestro entendimiento, a nuestro razonamiento, conforme nosotros pensamos, conforme nosotros creemos que son las cosas, y muchas veces así obramos y así actuamos. Ahora, cuando tú y yo podemos mirarlos, o entendemos entonces, la hacemos a la propia manera nuestra, o a la manera, sabemos que hay dos maneras. Una, dice la palabra, y se escoge la vida para que te vaya bien. Dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. La vida dice, para que te vaya bien. Dice, escoge la vida, dice, para que vivas y para que te vaya bien. Cuando tú y yo optamos por hacer las cosas a la manera del Padre, tú y yo podemos estar seguros que tú y yo estamos recibiendo una bendición del Padre, o que tarde o temprano habrá una bendición para nuestras vidas, porque lo estamos haciendo a la manera que el Padre ha dispuesto, y no a la manera que nosotros hemos dispuesto en nuestras vidas y a nuestros corazones. Y sabemos que cuando hemos hecho las cosas a nuestra manera, los resultados que esperábamos tal vez ver, no los vimos, porque actuamos en nuestro impulso, en nuestro razonamiento, de la manera que queríamos hacerlo, la manera que pensábamos que era mejor, y no vimos el resultado de esas cosas. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Y eso es algo que tú y yo podemos mirar muchas veces, tal vez no por la vida de otros, sino que no hace falta mirar hacia ningún lado, sino hace falta ver nuestras propias vidas para darnos cuenta de ello, cuánto lo entendemos. Porque muchas veces somos nosotros mismos, somos los responsables de lo que ha sucedido en nuestras vidas y de lo que pasa. Ahora, muchas veces no experimentamos la palabra. Tú y yo podemos mirarlo dentro de la porción de la parashá. Una de las cosas que tú y yo podemos mirar es que los hijos del sacerdote, de este Aarón, estaban para comenzar o hacer todo lo que era el inicio, si tú le quieres llamar, o el emprender. Todo había sido práctica. Recordamos que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 se nos hablaban de los diferentes 5 de las leyes. A propósito, ahí dejé 5 copias ya. También, si alguien faltó de copia o no la tiene, de lo que eran las, ¿cómo se llama? Los diferentes tipos de ofrenda, que eran 5 tipos de ofrendas, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, y parte de lo que tú y yo podemos mirar en la porción pasada, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8, y ahora estamos entrando en la tercera porción o tercera parashá, que es del capítulo 9 hasta el capítulo, donde ya llegamos parte de ahorita. Ahora, cuando tú y yo podemos mirarlo, hay cosas que ellos estaban entrando para hacer lo que era el inicio. Si tú quieres, habían tenido parte de lo que era la ceremonia, habían tenido la práctica, los sacerdotes, como la manera en que tenían que ofrecer
ofrecer, la manera que tenían que presentarse. Vemos que cuando todo estaba preparado, vemos que la descendencia o fuego del cielo cayó de la presencia de Yahweh y consumió todo lo que ellos habían preparado. Simplemente habían preparado lo que era la leña, habían presentado lo que era el sacrificio, y el fuego que había descendido vino y consumió todo el sacrificio. Y esto es algo también significativo para nosotros. Si muchas veces queremos que la presencia del Padre pueda morar y estar en nuestras vidas, voltea con la persona que está a tu lado y dile: se necesita de un sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay fuego divino o fuego del cielo que pueda descender y que pueda consumir ese sacrificio, porque el propósito del fuego era para consumir el sacrificio que estaba siendo presentado delante de Yahweh. Muchas veces hablamos y decimos: bueno, Padre, que tu fuego descienda y que tu presencia descienda del cielo, y queremos todos que descienda el fuego, pero no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos. La palabra Yeshua dijo, porque cualquiera que no toma su cruz y viene en pos de mí, dice, no puede ser mi discípulo. Porque cualquiera que pone madre, familia, etcétera, etcétera, hijos, dice, nietos, antes que mí, no es digno de mí. Primeramente tendremos que estar dispuestos a presentarnos como ese sacrificio y que el Padre consuma todo aquello que no es de su carácter, para que podamos ser como ese tipo de ofrenda que es como un olor grato delante de la presencia del Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Porque deseamos el fuego, pero si el Padre no deseamos, a veces el Padre viene y toca ciertas áreas de nuestras vidas, o porque tal vez ya sea porque vino un tipo de Ana y vino y nos rozó y nos molestó y tocó algo que tal vez había dentro de nosotros, o alguna circunstancia que pasó en el trabajo, dentro de la familia, y vienen circunstancias adversas que muchas veces, o es el mismo Padre tratar de podar nuestras propias vidas, pero muchas veces, ¿qué es lo que decimos? Todo está bien, pero esa área no la toques, porque esa área es mía, esa área me pertenece a mí. Y cerramos muchas veces nuestros corazones, y cuando tú y yo cerramos nuestros corazones, el Padre no puede obrar más de lo que tú y yo le permitimos. La palabra dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, dice, entraré a él y sanaré con él y él conmigo. Mas si el Padre toca, mas nosotros no abrimos, el Padre no va a entrar. ¿Cuántos lo entendemos? Pero el Padre desea tratar las vidas de cada uno de nosotros. Y sabes, siendo honestos, amados, por muchos años que tú y yo tengamos, siempre habrá áreas que el Padre va a desear tratar en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Y cada uno de nosotros tenemos áreas débiles y áreas fuertes. Tal vez en la área que tú eres fuerte, tal vez yo soy débil. Pero tal vez en la área que yo soy fuerte, tú eres débil. Y cada uno, como por ahí un dicho que dice que todos cojeamos de un pie, todos cojeamos cada quien tiene a nuestro lado, y cada quien tenemos cosas buenas y cosas que tenemos también que corregir. Y vemos que era precisamente algo que estaba sucediendo con la vida de ellos. Y vemos que precisamente muchas veces no experimentamos el momento de la muerte instantáneamente. Y esto tal vez podemos decir, bueno, esto no me afecta a mí. Porque hay cosas que muchas veces cometemos o hacemos y que tal vez de inmediato no vemos los efectos de ello, de nuestras acciones. Y no las vemos de inmediato. Decimos, bueno, esto no me afecta. Está bien que yo pueda vivir con esta área así, o que yo pueda vivir con este tipo de conducta, pero no me ha afectado. Tú puedes mirar a los hijos del sacerdote Aarón, que ellos, dice la palabra, que presentaron fuego extraño. Y vemos que esto nos muestra o nos enseña, o dentro de lo que tú y yo podemos mirar, el Padre nos muestra y pone delante de nosotros diferentes instrucciones. Es más, todo lo que tú y yo vemos en el libro de Levítico, lo vemos con un fin y con un propósito, que el libro de Levítico fue establecido para que el pueblo, para que los sacerdotes pudieran acercarse, pudieran tener una relación, que todo lo que tú y yo vemos en el libro de Levítico, desde el capítulo 1 hasta el final, era un tipo de sacrificios que la palabra se le conoce como corbán. La palabra corbán significa a tener un acercamiento, o poderse acercar delante del, ¿sabes? Y todo lo que tú y yo, ¿sabes? No hay cosa que tú y yo podamos hacer. ¿Sabes? Cuando tú y yo vemos el libro de Levítico establecido, tú y yo vemos acerca de los sacrificios y las cosas como el pueblo tenía que hacer para poderse acercar al Padre. Pero sabes, naturalmente no hay nada que tú y yo podamos hacer, sino que Él pone todas las cosas para que tú y yo podamos acercarnos a Él.
el cordero que representaba para poder tener un acercamiento delante del pueblo y que el pueblo pudiera sentirse perdonado por sus pecados, si era el pueblo que presentó el sacrificio, que presentó el cordero, pero el verdadero cordero lo proveyó ¿quién? El Padre, para que por medio de ese cordero tú y yo pudiéramos tener un acercamiento con el Padre, porque tú y yo no tuvimos que hacer nada, porque quien proveyó el cordero, el holocausto para el sacrificio fue Él. ¿Y qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Venir y acercarnos, pero verdaderamente acercarnos con corazones verdaderamente arrepentidos en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ahora, parte de lo que tú y yo vemos, el Padre establece todo lo que es en el libro de Levítico para poder tener un acercamiento. Él establece, nos muestra, nos enseña aún el cómo comer, a cómo vivir una vida tajor y cómo vivir una vida tamei. Una vida tajor es todo aquello que concierne a su carácter, todo aquello que es apto y todo aquello que es puro y apto y saludable ¿de quién? Del Padre. Y lo que es tamei, todo aquello que no corresponde al carácter de quién? Del Padre, que no es apto. Aun cuando tú y yo vemos en el libro que es el capítulo 11, cuando vemos los animales que eran permitidos y aquellos que no eran permitidos, tú y yo vemos entre las características, vemos que son animales, el mal concepto es que la traducción que tú y yo tenemos en nuestras Biblias dice puros o impuros. O en inglés tú y yo tenemos la expresión de clean o unclean, ¿sí, verdad? Sí. Y la ley del inglés, corríjame, pero es unclean, la traducción que ellos le dan es unclean y unclean. O sea, limpio y lo que no es limpio. Automáticamente para nuestro entendimiento, tú y yo decimos, aquello que no es limpio, si recibe una lavada, pues es apto, y lo que estaba sucio ahora ya no está sucio, ahora está limpio, y si ahora está limpio, por lo tanto es apto para que tú y yo podamos tomarlo. Y ese es el mal concepto que tú y yo tenemos. Pero cuando la palabra habla de tajor y tamei, habla de cosas que están permitidas y aquellos que no están permitidas, que no importa las cosas que se le puedan hacer o que puedan pasar, aquello que ha sido destinado y que ha sido inmundo no puede cambiar su apariencia porque sigue siendo inmundo. Y lo que es puro es puro. ¿Cuántos entendemos eso? Y la palabra dice dice la palabra que tú y yo debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Es más, vamos a Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20, versículo 7. Dice la palabra, dice, santifíquense pues y sean santos, dice, porque yo Yahweh soy su Elohim y yo soy santo. En otras traducciones dice, santifíquense. Dice, vemos que nos habla santificar, dice, porque Él es santo, dice, porque yo soy quien lo santifica. Algunas otras traducciones dicen, porque yo Yahweh, o yo el Señor soy el que lo santifica. ¿Quién es el que santifica o quién es el que nos santifica? Él. Y dice la palabra, sean santos, porque yo Yahweh soy santo. Y dice la palabra, buscar la santidad, sin la cual nadie verá ¿quién? Al Padre. Significa que para que tú y yo podamos tener un acercamiento, tiene que haber una vida de santidad delante del Padre. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Ahora, vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer 1, versículo 15. Dice, sino que así como aquel que los llamó es santos, dice, es santo, ¿quién los llamó? El Padre. ¿Cuántos entendemos? Dice, sino que aquel que los llamó, dice, es santo, dice, así también ser vosotros, o ser nosotros, santos en toda nuestra manera de ¿qué? De vivir. ¿Es posible caminar en santidad? Sí se puede. Si no, el Padre no hubiera dicho que vivamos en una santidad. Que nadie es perfecto, eso estamos de acuerdo, nadie es perfecto. Por lo tanto, significa que cada uno de nosotros tenemos áreas en nuestras vidas que tenemos que cambiar y tenemos que corregir. Pero sí podemos tratar de vivir una vida, de conmigo, en santidad. Si bien no somos santos, porque hay cosas que tenemos que cambiar, la palabra sí nos enseña que tenemos que buscar un modelo o tener que seguir un camino de santidad.
Y sabes, eso tú y yo lo vamos construyendo diario a diario en nuestras vidas, a la manera que tú y yo buscamos. Tenemos una comunión, una dirección del Padre, y cada día que tú y yo vamos avanzando, tú y yo vamos buscando esa santidad del Padre, porque la misma palabra nos va enseñando y nos muestra las áreas que tú y yo tenemos que cambiar y que tenemos que corregir en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? A diariamente hay cosas que tú y yo leemos que tal vez decimos, bueno, esto yo lo puedo aplicar en mi vida, y que eso me puede llevar a conducir en un camino de ¿qué? De santidad y de rectitud. Muy diferente que cuando yo estoy y no tengo una dirección y no tengo una relación con el Padre y vivo simplemente a lo que yo pienso, que es agradable, lo que eso le agrada al Padre, y aquello que no le agrada, yo no entenderé cuál es el camino o cuál es la dirección que el Padre tiene por mi vida, y por lo tanto yo no estaré seguro si lo que yo estoy haciendo es correcto y es agradable delante de los ojos del Padre. Sí me entiendo, ¿verdad? Y hay cosas que tú y yo tenemos en nuestras vidas muchas veces. Ahora, 1 Tesalonicenses 4, les dije, estoy en 1 Timoteo. Estoy en 1 Timoteo. Les dije 1 Tesalonicenses 4, ¿verdad? Versículo 7. Dice, porque Elohim, dice, no nos ha llamado a impureza, dice la palabra, sino a ¿qué? Sino a santificación. O sea, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que estar? Santificándonos cada día. ¿Qué es aquello que nos limpia y nos purifica? Di conmigo, es la palabra de Yahweh. Que sabes, el elemento o aquello que sirve para limpiar, la palabra es comparada ¿a qué? A esa agua. Yahshua dijo, porque dice, porque ustedes están limpios, mas no todo. Dice, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, a través de la palabra, tú y yo recibimos un proceso de purificación o de limpieza ¿en quién? En nuestras vidas. Ahora, los principios que tú y yo podemos mirar de ser santos y de restaurar o de ser restaurados es de poder ser el principio. Vamos a dejarle el principio de poder ser restaurado, es que la imagen de Él sea restaurada precisamente ¿en quién? En nuestras vidas y en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tiene que ser restaurado? La imagen que se perdió muchos años atrás, donde en el jardín del Edén, donde por medio de un hombre entró el pecado ¿a quién? Al mundo. Ahora, ¿qué es lo que tú y yo buscamos? Restaurar esa imagen del hombre caído ¿en quién? En nuestras vidas, siendo imagen de Elohim en nuestras vidas. ¿Qué es lo que decía Pablo? Dice, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de ¿quién? Del Mesías, o de como yo lo soy de Yeshua. Ahora, hay 3 capítulos en lo que tú y yo podemos mirarlo. En Levítico capítulo 9 nos habla acerca de prácticamente de lo que sucedió en el 8º día, los sacrificios y los sacerdotes y lo que representaba la eliminación del pecado, y vemos cómo la gloria aparece en aquel lugar y el pueblo recibe una bendición especial. Cuando sale Moisés y Aarón, vemos que cuando salen dice que bendicen al pueblo y el pueblo es bendecido por medio de Moisés. Ahora esto nos habla de la bendición que tú y yo podemos encontrar en el libro de Números capítulo 6, que tú y yo conocemos como la bendición arónica o la bendición sacerdotal, la manera en que el pueblo fue bendecido por Moisés y Aarón. Ahora, el Levítico capítulo 9 se enfoca en Nadab y Abiú, que trajeron un fuego extraño, diferente fuego de donde Elohim había encargado, o de donde Elohim había encendido, que trajeron al incensario. Ahora, si hay tinieblas, si hay oscuridad, muchas veces la palabra dice que las tinieblas no prevalecen en contra de ¿quién? De la luz. La luz disipa toda tinieblas. Ahora, el hacer las cosas a nuestra propia manera, muchas veces eso nos lleva por un camino diferente. La luz vemos que consume las tinieblas, porque las tinieblas no coexisten donde hay luz. Ahora, hay maneras en las que tú y yo podemos hacer las cosas, o hacemos las cosas a nuestra manera, o hacemos las cosas a la manera de ¿quién? Del Padre. Y eso no significa que no habrá consecuencias, no importa, porque si vienen las circunstancias inmediatas, como ocurrieron con la vida de Nadab Abiú, o que sucedieron con la vida de otros personajes, que aunque no fueron inmediatas su muerte, el destino de ellos fue el mismo, fue una muerte al final de cuentas. Ahora, Levítico capítulo 11, una de las cosas que
que se enfoca o que llama toda la atención de Levítico capítulo 11 se centra en lo que es limpio y apto para la comida y lo que está sucio, lo que es inmundo, lo que son los alimentos permitidos y los cuales no son los alimentos permitidos. ¿Cuál es el camino de los que escogemos? Que tú y yo podemos mirarlo, que están las leyes, tú y yo en el hebreo se le conocen como las leyes Kashrut o las leyes dietéticas, creo que también reciben ese tipo de nombres. Ahora, ¿cuáles son los alimentos que son permitidos y aquellos que no son permitidos? Y vemos que da una lista extensa entre los más comunes que tú y yo podemos mirar. Dice la palabra que entre los pescados que pueden comerse son aquellos que tienen ¿qué? Aleta. Entre los animales son aquellos que tienen pezuña hendida, que rumean, etcétera, etcétera, y a cuáles que no son permitidos, y te da una lista. Si tú ves el libro de Levítico, lo buscas, hay una lista muy grande. Ahora, para no entrar en mucho detalle, si vemos lo que es los alimentos que son permitidos, está lo que tú y yo conocemos, todo lo que es pollo, carne, etcétera, etcétera. Más el puerco, dice la palabra que aunque tiene pezuña, no rumea, por lo tanto es un alimento, dice la palabra, que no es permitido. Y te da la lista de los diferentes, ¿cómo se llama? El conejo y muchos otros animales que te dan, ¿perdón? El camello, muchos otros que no rumean, que tienen la pezuña hendida y que dice que no son permitidos. Ahora, cuando vas a los que son de los animales acuáticos, si tú le quieres llamar, pues nos da una lista también, aquellos que son permitidos, aquellos que tienen que aletas y escamas. Ahora, los que no tienen, pues no son aptos. Ahora, entre ellos, pues tú y yo vemos que entonces se encuentra el cerdo, lo que son toda clase de mariscos. Muchas veces, pues la palabra dice que no se pueden comer, simplemente lo que es que pescado. Ahora tú y yo decimos, bueno, ¿quién lo dice? ¿Lo instituyó el hombre? ¿Todavía está permitido o no está permitido? Porque aquí todavía puede haber una gran controversia y decir, bueno, generalmente un escrito que tú y yo muchas veces tú y yo conocemos, creo que es Hechos capítulo 10. Bueno, déjame te lo leo, vamos ahí, Hechos capítulo 10. Generalmente una de las traducciones que se utiliza para poder decir, bueno, que Yahweh ha santificado todas las cosas, entra generalmente este tipo de cita, y en el que decimos, bueno, es que Yahweh ya santificó las cosas, y si Yahweh santificó todas las cosas, la palabra dice que no llamemos inmundo lo que Yahweh ya que santificado. Por lo tanto, nuestro pensamiento y de muchos de nosotros cuando comenzábamos, pues yo automáticamente, yo no sé tú, pero yo decía, bueno, si yo oro y yo los bendigo, Yahweh los santifica, y si Yahweh los santifica, pues no hay ningún problema. Y si tú y yo vamos a este tipo, y voy a entrar un poquito rápido porque no es el punto de esta enseñanza. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un hombre romano, era un centurión romano, por dejarlo de esa manera. Dice centurión, dice de la corte, dice llamada italiana, dice piadoso y temeroso de Elohim, dice con toda su casa, dice que andaba en muchas limosnas, dice al pueblo judío, dice lloraba ante Elohim continuamente, dice como a la hora novena del día vio que claramente en una visión a un ángel, dice de Elohim, que entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, dice, ¿qué quieres, Adón? Y este dijo, dice, tus oraciones y limosnas han ascendido, dice, como memorial delante de Elohim. Dice, despacha ahora a algunos hombres a Jope, dice, y manda a traer a un hombre llamado Simón, este también es Pedro, dice, es que se llama Pedro, dice, este se hospeda con un curtidor llamado Simón, dice, cuya casa está junto al mar, dice, y después de que el ángel le hablaba, iba Cornelio, dice, llamó a dos de los criados, dice, y a un soldado piadoso, dice, de los que constantemente le servían, dice, y después de explicarles todo, los envió a Jope, dice, y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea y vemos que como a la hora novena, casi al mismo tiempo que había tenido la misma visión este hombre Cornelio, viene y tiene este tipo de éxtasis o esta visión Pedro, dice, y tuvo hambre y se deseaba comer, dice, pero mientras le preparaban algo para comer, le sobrevino un éxtasis, dice, y vio del cielo abierto un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, dice, y bajaba de la tierra de las cuatro puntas, y había toda clase de cuadrúpedos, de reptiles de la tierra, dice, y aves del cielo, dice, y oyó una voz, levántate, Pedro, mata y come. Dice, mas Pedro dijo, de ninguna manera, donde dice, porque yo jamás he comido nada impuro.
Dice, o inmundo, dice, de nuevo por segunda vez llegó una voz que le dijo, dice, lo que Elohim ha limpiado, dice, no lo llames que tú impuro. Y eso sucedió 3 veces y inmediatamente el lienzo fue recogido del cielo. ¿Cuál fue todo lo que se representó en el lienzo de Pedro? Todo tipo de animal que no era apto para el alimento. Y al padre le dice, ¿sabes una cosa, Pedro? Mata y come. Si tienes hambre, pues come, lo cabo ya lo santifiqué. ¿Eso es lo que está diciendo? No está diciendo eso. Y sabes, todo lo que, muchas veces lo que son los animales, tienen un simbolismo o es algo característico de lo que es las personas o un grupo de personas, representado de aquel grupo de personas de la tierra de Babel cuando hicieron una pirámide. Y muchos de ellos fueron ¿qué? Dispersados. Y muchos otros, dice, de esos que fueron dispersados, muchos de lo que tú y yo podemos mirar, era el concepto de esto, era quien venía a verlos, era un hombre ¿qué? Romano. No era un hombre judío. Por lo tanto, la manera en que se lo representa a Pedro, le dice, ¿sabes una cosa, Pedro? Dice, no llames a impuro lo que yo he santificado. Él estaba haciendo el llamado de lo que es precisamente el evangelio, que no importa cuál sea nuestra etnia, nuestra ciudadanía, nuestra raza, por medio de él, tú y yo somos santificados ¿en quién? En Yeshua. Mas no estaba hablando respecto a quién, a los alimentos, porque hasta este entonces se seguía respetando la misma ley que estaba establecida ¿dónde? En el libro de Levítico. Por tanto, cuando tú y yo decimos, bueno, si alguien te pregunta, ¿y por qué tú no comes? ¿Lo haces porque por religiosidad? No, yo no lo hago por religiosidad, yo lo hablo porque la palabra está escrito. Y eso es un mandamiento que la palabra tiene establecido. Yo en lo personal digo, bueno, yo sí lo guardo. Porque para muchos de nosotros nos fue difícil poder dejar muchas de las otras cosas que comíamos. Y que una vez se bromeamos y etcétera, etcétera. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque está establecido ¿quién? En la palabra. Y el concepto que se utiliza generalmente dentro del cristianismo para abolir este principio es principalmente este. Pero no podemos sacar el texto fuera de su contexto, porque nunca está hablando de lo que es la comida y alimento, sino que si tú miras el capítulo 10 del libro habla acerca de un hombre llamado Cornelio, que tuvo una revelación y iba a ir a buscar a este hombre Pedro, y para que Pedro no lo rechazara porque era un hombre romano o centurión romano, tuvo que venir una visión a Pedro y bajó ese lienzo que descendía y bajaba del cielo, y el padre le dice, ¿sabes una cosa? No llames inmundo lo que yo he santificado, porque este varón que va a venir a buscarte es un hombre recto y justo y piadoso, que sus oraciones y que sus hechos han llegado delante de mí. Y eso es lo que estaba representado. Por eso no podemos sacar que estaba hablando respecto a los alimentos. Ahora, el Padre lo deja ¿a qué? A nuestras expectativas. Si tú y yo miramos muchos documentales, hay beneficios que vienen por comer las cosas que el Padre destinó como limpias y puras para nuestra salud, para nuestro alimento, y muchas otras de las cosas que no podemos comer, que si tú y yo buscamos y indagamos, nos vemos y damos cuenta que son perjudiciales. ¿Para quién? Para nuestra salud. Y el Padre desea que tú y yo seamos fuertes y sanos. Amén. Ay, gracias, ¿verdad? Ahora vamos al libro de capítulo 10, al libro Levítico capítulo 10, y vemos entonces que el capítulo 9, vamos a darle simplemente una repasadita, una pasada rápida. Y vemos que todo se estaba preparando para el sistema de los sacrificios, para la cosa que el Padre tenía que hacer, cómo el pueblo tenía que presentarse. Vamos a Levítico capítulo, ¿qué era? 9. Dice, sucedió que en el 8º día, dice que Moisés llamó a Aarón, dice, y a sus hijos, dice, y a los ancianos de Israel les dijo, dice, Aarón, toma una ofrenda por el pecado. Y mucho de lo que tú y yo podemos encontrar ahí cuando nos habla acerca de la ofrenda por el pecado, era precisamente, dice, llamó Yahweh a Moisés, a Aarón, dice, y a los ancianos de Israel, dice, y dijo Aarón, dice, toma de la vacada un becerro para la expiación. Este becerro de la expiación recibe el nombre de la ofrenda Hatat o Shatat, que tú y yo podemos mirar en las hojitas que se llevaron la semana pasada. Dice, y un carnero para el holocausto. Ese cordero del holocausto era para la ofrenda olá.
dice, sin defecto, y ofrécelos delante de Yahweh, dice, y los hijos de Israel hablarás diciendo, tomar un macho cabrío, dice, para la expiación. Ese macho cabrío recibe el nombre de Egel en el hebreo, o Egel, E-G-E-L, que significa un macho joven. Dice, para la expiación, dice, un becerro y un cordero de un año, dice, sin defecto para el holocausto. Dice, asimismo, un buey y un carnero para el sacrificio de paz, que era la ofrenda, si no me equivoco, Shelamín, que es la ofrenda de Shelamín, la ofrenda de paz. Dice, quilmoles delante de Yahweh, dice, una ofrenda amasada, dice, con aceite. Dice, esa era la ofrenda de los granos. Dice, y hoy vosotros, dice, la congregación, dice, y puso delante de Yahweh. Entonces Moisés dijo, dice, esto es lo que Yahweh ha mandado hacerlo, y la gloria de Yahweh apareció sobre aquel lugar. Si vemos que tú y yo vemos que había un tipo de orden. Primero la ofrenda que se llevó a cabo, ¿cuál fue? Fue la ofrenda Hatat, que era una ofrenda de acción de ¿qué? De gracias de parte del sumo sacerdote, y luego de parte de ¿quién? Del pueblo. Era una manera de agradecer y poder tener un acercamiento de ¿quién? Delante del Padre. Una ofrenda, vamos a llamarle una ofrenda de agradecimiento. Primeramente era por parte del sacerdote, y después era por parte de ¿quién? De todo el pueblo. Recordemos que los sacrificios que tenía que hacer el sumo sacerdote, primeramente tenía que hacer una ofrenda por él mismo, y después ¿por quién? Por todo el pueblo. Esto nos da una enseñanza para nosotros. Muchas veces tú y yo tenemos, los primeros que tú y yo tenemos que aprender a dar un sacrificio de alabanza al Padre. ¿Quién somos? Primeramente nosotros. Y después orar o interceder por quién? Por los demás. Pero primeramente nosotros somos los que ministramos ¿quién? Al Padre, para poder también ministrar a quién? Al pueblo. Y eso es algo muy interesante. Si tú lo quieres guardar ahí como un tipo de paréntesis. Ahora, vemos que entonces, ¿qué dice la palabra en Hebreos capítulo 7, versículo 22? Dice, por tanto Yeshua, dice, fue hecho fiador de un mejor pacto. Versículo 23, Hechos 7, versículo 23, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan ¿a quién? A Elohim. ¿Cuántos de nosotros, sabes, el único que puede salvarnos, quién es? Es Él. Dice la palabra, porque Él es el único mediador entre Elohim y los hombres, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El único medio para poder tener un acercamiento y puede salvar a los que se acercan a Elohim es por medio de ¿quién? De Yeshua. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Por medio de nuestro Redentor, nuestro Salvador, que vino y pagó el precio por ¿quién? Por nuestros pecados. Ahora, dice versículo, dice versículo 25, dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Elohim. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, dice, apartado, dice, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dice que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, dice, de ofrecer primeramente sacrificios por sus propios, ahí es donde lo vemos, ofrecer sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto es lo que Elohim hizo una vez y para siempre, ofreciéndose ¿a quién? A sí mismo. Por lo tanto, la sangre de Yeshua tiene el poder de cambiar y de transformar, como dice la palabra, nuestras conciencias de ¿qué? De obras muertas, porque una vez fue necesario el sacrificio, ¿por quién? Para siempre. ¿Cuántas veces murió? ¿Qué dice la palabra? Dice, porque esto lo hizo una sola vez. No dice que lo hizo muchas veces. No dice que lo dice la palabra, dice porque hay lo que tú y yo conocemos como pecado y otra cosa es practicar ¿qué? El pecado. Una vez practicar el pecado es hacer algo continuamente. Pero cuando tú y yo pecamos, dice la palabra, dice anda, ve y no peques más. Dice la palabra, y se acercaos confiadamente delante del trono de nuestra gracia, que confesemos nuestros pecados, y Él intercede delante de la presencia del Padre por nosotros en todo tiempo. Pero otra cosa es practicar el pecado. ¿Qué significa practicar el pecado? Practicar el pecado es hacer una acción constantemente venir delante de ¿quién? Delante del Padre y decirme, Padre, perdóname por esto, y el día siguiente es, Padre, perdóname por esto y perdóname por eso. ¿Y cuál es esto? Es la misma acción y la misma repetición y la misma práctica del pecado día tras día tras día. Y dice la palabra que Él murió una vez y que para siempre. Una vez fue suficiente que el Mesías, que Yeshua muriera para el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Somos perfectos? No, no lo somos.
y yo menos. Decía padres entre los cuales yo soy el primero de todos. Pero ¿qué es lo que tú y yo podemos entender? Que todos somos pecadores. Y tenemos la gracia de ¿quién? De Elohim, sí. Que podemos acercarnos confiadamente delante de su trono y confesar nuestros pecados y encontrar esa ayuda en el tiempo de aflicción y podernos acercar. Pero sabes, otra cosa es cuando es algo repetitivo y es una acción y es una conciencia que ya es un pecado que tú y yo lo hacemos conscientemente, que yo conozco que es pecado y a pesar de que es pecado, yo digo, ay, no importa. Y que sé que es pecado y digo, ay, no importa. Y que sé que es pecado y digo, ay, no importa. Y ¿sabes? Eso se viene a hacer algo que es repetitivo. Y que ya no tenemos la conciencia, si tú le quieres llamar, de lo que es pecado y de lo que no es pecado. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Porque llegamos a un punto en el que decimos, ay, bueno, es que, pues si los demás lo hacen y no pasa nada, pues yo también lo puedo hacer. Y eso te lo dejo porque es precisamente con lo que yo quiero enlazar el punto del capítulo 10. Vamos a Levítico capítulo 10. Dice, Levítico capítulo 10, ay, me brinqué el 5. Levítico capítulo 10, versículo 1. Dice, Nadab y Abiú, dice, los hijos de Aarón, dice, tomaron sus respectivos incensarios y después poner en ellos fuego, dice, y echar incienso sobre él. Dice, ofrecieron delante de Yahweh, dice, fuego extraño. Dice que él no les había ordenado. Dice, de la presencia del Adón, dice, salió fuego, dice, que los consumió y murieron delante de él. Dice, delante del Adón. Dice, entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que Yahweh ha ordenado, diciendo, dice, como santo, dice, seré tratado, dice, por los que se acercan a mí. En presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón, dice la palabra, que guardó silencio. ¿Sabes? Y esto es muy interesante. Que a pesar de las cosas que habían sucedido y que habían pasado, ¿qué es lo que la palabra dice? Que Aarón guardó, ¿qué? Silencio. Dice, y ellos, dice, y llamó también Moisés a Misael, dice, y al Zafán, dice, hijo de Uziel, tío de Aarón, dice, y les dijo, acercaos, llevaos a vuestros parientes delante del santuario, dice, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los llevaron fuera del campamento, dice, todavía en sus túnicas, dice, como Moisés había dicho. Luego Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar y Tamar, no descubrirás vuestra cabeza ni rasgues vuestros vestidos, dice, para que no mueran. Dice, y para que él no desate su enojo, dice, contra toda la congregación. Pero vuestros hermanos, dice, y toda la casa de Israel, dice, se lamentarán, dice, por el incendio, dice, que Yahweh ha traído. Ni siquiera saldréis, dice, de la entrada de la tienda, dice, de reunión, dice, que mueras, dice, porque el aceite de la unción de Yahweh está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme el mandato de Moisés. Dice, y Yahweh habló a Aarón diciendo, dice, no beberás, dice, no beberéis vino, ni licor, ni tú ni tus hijos contigo, dice, cuando entren a la tienda de reunión, dice, para que no mueran. Esto es estatuto por todas vuestras generaciones, dice, para que hagas distinción entre lo que es lo santo y lo profano, dice, entre lo inmundo y lo que es limpio, dice, para que enseñes a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahweh ha ordenado, dice, para que hagas distinción entre lo que es santo y lo que es profano. La palabra que tú y yo encontramos ahí es entre lo que es tajor y lo que es tamei, entre lo que es puro y lo que es impuro. Dice, entre lo inmundo y lo limpio. Dice, y para que enseñes a los hijos de Israel, dice, todos los estatutos que yo he ordenado, dice, por medio de Moisés. Y Moisés y Aarón, dice, y los hijos, dice, que le quedaban Eleazar y Tamar, dice, tomaron una ofrenda de cereal, dice, que queden las ofrendas encendidas, dice, para Yahweh. Dice, comerla, dice, en levadura. Dice, la comieron, dice, pues el lugar es santo. ¿Sabes? Vamos a llegar hasta ahí. En los capítulos anteriores, o en el capítulo anterior, hay una parte donde el Padre habla y le dice Yahweh a Moisés, dice a Moisés a Aarón, dice, anda, acércate y presenta tu sacrificio. ¿Sabes? Eso me da a entender de que tal vez Aarón no quería acercarse por el incidente que había ocurrido ¿dónde? Anteriormente con el becerro de oro. Y muchas veces, ¿sabes? Yahweh le dice, acércate y presenta ¿quién? Tu ofrenda. Y sabes, y Aarón no se acercó de esta manera, sino que Yahweh dice, Moisés le dijo, anda, ve y presenta tu ofrenda. Esto nos habla del gran amor y de la misericordia de quién? Del Padre para con nosotros. Y aunque muchas veces, aunque tú y yo fallamos, y le hemos fallado a Él,
Y eso puede haber tal vez en nuestras vidas, en nuestros corazones, que algo que no nos permite poder acercarnos y poder tener una relación con Él. Muchas veces hay cosas que nos impiden. O que muchas veces nosotros nos recordamos y que pensamos que el Padre nos va a despreciar por las acciones o por las actitudes que estuvimos cuando en el pasado, por algún evento que sucedió en el pasado. Pero ¿qué es lo que Moisés le dice a Aarón? Anda, ve y preséntate. Y esto nos muestra el gran amor y la misericordia de ¿quién? Del Padre para con nosotros. Que sin no importar qué es aquello que tú hayamos hecho, cuál haya sido nuestra acción en el pasado, siempre estará el gran amor y la misericordia del Padre para con nuestras vidas. ¿Cuántos entendamos eso? ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Es más, voltea con la persona que está, tú le dile, siempre estará la gracia, el amor y la misericordia del Padre para ¿quién? Para con nosotros. Y sabes, cuando el Padre se acerca y vemos esta parte, hay cosas que tú y yo podemos mirarlo o que lo podemos poner en una perspectiva. Muchos hablan que el evento que estos jóvenes murieron fue que eran hombres o jóvenes rectos, íntegros, y que sí les pertenecía a ellos, o sea, eran sacerdotes, les pertenecía el poder entrar y ofrecer este tipo de incienso. Mas otros dicen que es, y eso te lo estoy hablando de los comentarios muchas veces rabínicos, y que yo estoy de acuerdo más en ello, otros comentarios dicen que es debido a que ellos se presentaron en un sentido en el que ellos estaban ebrios. Y si tú y yo vemos parte de lo que llegamos al capítulo 8, nos podemos dar cuenta que hace una distinción o que hace o le habla directamente, ya no habla a Moisés para que a Moisés le hable a Aarón, sino que ahora es Yahweh hablando directamente a Aarón y le dice en el versículo 8. Dice, y Yahweh habló a Aarón diciendo, dice, no beberán vino ni licor, dice, ni tú y los hijos contigo, dice, cuando entren en la tienda de reunión, dice, para que no mueran. Ese estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones. Porque una de las cosas que tú y yo podemos entender es que el alcohol inhibe el entendimiento o el raciocinio de ¿quién? De los hombres o de las personas. Cuando estamos es más, yo te lo puedo decir, alguien que ya pasó por eso, y que el Padre te sacó de ahí, o los que tal vez ya pasamos por ahí y que tuvimos tal vez esas actitudes en nuestras vidas, entendemos perfectamente que el alcohol inhibe el raciocinio o el entendimiento de quién de las personas. Y ellos entraron y presentaron un fuego extraño. Ahora, había diferentes partes donde había fuego, no solamente era el fuego que estaba en el altar, porque estaba el fuego de lo que era de la menorá. Estaba el fuego en el cual se tenían que cocer los panes. Pero todo ese tipo de fuego tenía que provenirse ¿de dónde? Del altar que Yahweh lo había hecho encender y de cuál de ese fuego tenían que llevar. Ahora, tal vez muchos piensan que el fuego que ellos llevaron fue un fuego diferente, no del que el lugar había destinado, sino de otro lugar que habían destinado. O sea, había muchos tipos de fuegos, pero el lugar donde tenían que venir, ahora cada sacerdote tenía su propio ¿qué? Incensario. Ese incensario tenía que ser tomado del fuego que provenía ¿de dónde? Del altar. Ahora, cuando tú y yo podemos mirarle cuáles fueron las circunstancias, hay muchas cosas que tú y yo podemos mirarlos. Y podemos ponerlos en perspectiva y podemos tener un tipo de opinión uno, otro tipo de opinión otro. Y sabes, no importa cuál sea la opinión. O sea, yo sé que muchos de nosotros podemos tener un poco de verdad en lo que podamos expresar por medio de comentarios, lo que tú y yo podemos mirar. Pero sabes, el punto rescatable de todo ello es que por la acción que ellos cometieron, ellos murieron de inmediato. Ellos murieron instantáneamente. O sea, fue el instante, la muerte de ellos. Apenas iban a comenzar lo que era, si tú quieres, se habían inaugurado como sacerdotes y habían pasado por todo lo que representaba, cómo tenían que ir los sacrificios, habían recibido la preparación y en el momento de empezar a hacer las cosas, tal vez unos dicen que era por la soberbia, o sea, hay muchas conclusiones. Pero el punto, ¿sabes? Que ellos murieron instantáneamente. Porque, ¿sabes? Cuando tú y yo leemos la palabra en el hebreo, hay una palabra en el hebreo que se le conoce como dice, y lo hicieron delante de él y delante de Yahweh. ¿Sabes? La palabra en el hebreo se le conoce, dice lifnei, L-I-F-E-N-Y, lifnei, que significa delante, o lo hicieron delante de la presencia de ¿quién? De Yahweh. Ahora, Yahweh, ¿quién estaba en medio de ese campamento? Quien estaba en medio de ese campamento era Yahweh. Y por el hecho que ellos cometieron,
por el hecho, ya sea que tal vez estaban ebrios indignamente. La palabra dice que el sacerdote debe de estar sobrio, etcétera, etcétera, que tiene que aprender, dice, para que aprendan a hacer, dice, para que aprendan, dice, para que enseñen a mi pueblo a hacer distinción entre lo que es lo santo y lo profano. Eso era la función del sacerdote. Ahora, cuando tú y yo podemos mirarlo, ellos mueren al instante. Y yo creo que creo que el año pasado, no sé si fue el año pasado, fue aquí o en Matamoros cuando lo compartí, pero dice la palabra, hay otra historia que tú y yo podemos encontrar en el libro de 1 Samuel, capítulo, vamos ahí, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. 1 Samuel dice, los hijos de Eli, ¿quiénes eran los hijos de Eli? Era Ofni y ¿quién? Fines. ¿Eran los hijos de quién? De Eli. ¿Y quién era Eli? Vemos que Eli era ¿qué? Un sacerdote. Igual la misma historia si tú le quieres llamar como Aarón, sus hijos, Ofni y Fines. Pero dice la palabra, y los hijos de Eli eran hombres indignos, dice que no conocían a ¿qué? A Yahweh. Ahora, durante este tiempo había muchas cosas que los sacerdotes y los hijos de Eli habían cometido, ¿sí o no? Mucho. Ahora, eso nos muestra que los hijos de Eli no habían sido instruidos o no habían sido enseñados. O yo no sé, por su padre, o no se habían capacitado, o no habían hecho las cosas que tenían que haber hecho. Pero el punto es, dice la palabra, que no conocían a ¿qué? A Yahweh. Y sabes, muchos de nosotros, dice la palabra, dice que por medio de Yeshua todos hemos sido llamados a ser un pueblo de reyes y de sacerdotes. Por lo tanto, si hemos sido llamar un pueblo de sacerdotes, significa que tú y yo debemos de llevar e impartir la enseñanza ¿a quién? A nuestros hijos. Elí, siendo sacerdote, tal vez no llevó la enseñanza que los hijos deberían de haber recibido, porque si tú llevamos los versículos más adelante, dice, porque vemos que venían delante de él, de Elí, y vemos que en cierta manera Elí tal vez no lo reprendió. Dice, porque tú no haces nada por quién, por tus hijos. Mira todo lo que tus hijos hacen, mira cómo se comportan tus hijos. Y vemos que habían hecho, y es más, llegaron al punto de fornicar dentro de lo que era dentro del templo, lo que era el lugar santo. Hasta esas instancias, habían llegado. Ahora tú te preguntas, ¿por qué los hijos de Elí no murieron? Porque si tú y yo vemos, fueron cosas más grandes de lo que los hijos de Elí hicieron, mas no vemos que descendió un fuego de la presencia de Yahweh y los consumió en el instante. Hay cosas que tú y yo debemos entender, yo te decía al comienzo, hay cosas que tú y yo hacemos en un principio y que tal vez a veces vienen las cosas o el resultado de nuestras acciones instantáneamente. Y muchas otras veces no experimentamos el resultado de nuestras acciones instantáneamente. Pero no porque no las experimentemos en el instante o en el momento, significa que no habrá una consecuencia por nuestros hechos y por nuestras acciones. Ahora, tú y yo podemos deducir en los tiempos en los que Elí vivía, era un tiempo donde la palabra de Yahweh había escaseado por muchos años. Y la presencia de Yahweh ya no estaba en medio de ¿quién? De ellos. Y sabes, donde la presencia de Yahweh ya no está, ya no hay nada. Tanto es así que hicieron los hechos atroces que ellos hicieron dentro del lugar del campamento, pero ya era simplemente como algo inercia. Es más, ellos tomaban de las cosas sacrificadas que eran para las ofrendas, de la ofrenda que únicamente les correspondía para que era algo que era presentado delante de Yahweh, y decían, ¿sabes qué? No importa, y cosas pertinentes a esas, ellos tomaban dentro de los sacrificios que no les pertenecían a ellos y que ellos sin embargo tomaban y decían, no importa, aunque sea para Yahweh, tomamos para nosotros. Y eran cosas, o sea, y tanto es que vinieron delante de Elí y le dijeron, ¿sabes una cosa? El pueblo estaba harto, no sé cuál sea la palabra que utiliza, pero estaba ya cansado de ellos y vinieron delante de Elí. Y si tú miras, o sea, hacían las cosas y tal vez no murieron en ese instante. ¿Y sabes qué es lo que había dicho? Eso me recuerda mucho la frase que Moisés dijo, dice, porque si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí, de este lugar. Tanto era así que si tú sigues leyendo, vemos que era en el tiempo cuando Elí, estaba el tiempo de Ana
y que Ana presenta a su hijo, y después dice que el niño iba creciendo delante de la presencia de Yahweh, porque hasta ese entonces Elí le dice a Samuel, ¿sabes una cosa? Y le dice, Elí, dice, ¿me has llamado? Le dice, no, yo no te he llamado. Y nuevamente volvió a escuchar la voz y le dice, ¿me has llamado? Yo no te he llamado. Y por última vez le dice, ¿sabes una cosa? Si vuelves a escuchar nuevamente la voz, dile, heme aquí. Porque quien está hablándote es Él. Porque hasta el día de hoy la palabra de Yahweh había escaseado y no había palabra de Yahweh para el pueblo hasta aquel entonces. Tanto era así que el pueblo estaba reprendido y decía, mira lo que tus hijos hacen y nada sucede. Y sabes, eran cosas peores. Tanto es así que llegaron al punto de llegar a pelear por el arca de Yahweh, y los filisteos tomaron el arca. Y es en ese momento que los hijos de Elí mueren, y viene la palabra Elí y le dice, esta es la palabra que te había sido dada. Y vemos que los hijos murieron y después también muere Elí. Y después vemos que se levanta Samuel. Pero el punto es, ¿sabes qué es lo que había sucedido? ¿Por qué el arca fue robada? El arca fue robada porque la presencia de Yahweh ya no estaba en medio de aquel lugar. Y que todo lo que ellos hacían tal vez era como un protocolo, como algo rutinario, aunque estaba y existía el templo y estaba todo lo demás, era algo rutinario. Pero la presencia de Yahweh ya no estaba y ya no moraba en medio de ellos. Tanto si es que la presencia de Yahweh no estaba, que vienen y roban el arca. Y no murieron en ese instante, en ese entonces, cuando ellos cometían todos esos hechos atroces. Mas mueren tiempo después los hijos de Elí. ¿Cuándo sucedió esto? Pelearon por una causa buena, sí. Aparentemente ellos estaban honrando, si tú le quieres llamar, a lo que era la presencia de Yahweh. ¿Cómo era posible que se fueran a robar el arca donde habita y está la presencia de Yahweh? Y tanto es así que murieron por la causa esa, por esa causa. Pero no murieron. Sabes, hay muchas veces que en nuestras vidas sucede lo mismo. Dice la palabra, dice el libro del Salmo, dice, ¿a dónde iré de tu presencia? ¿A dónde iré de tu espíritu? Si subo y desciendo, dice, ahí tu presencia, ahí está. Sabes, no hay cosa que suceda en nuestras vidas sin que Yahweh no esté al cuidado de ello. Y eso es precisamente lo que el Padre ponía cuando yo estaba allá atrás. Y decía, sabes, Padre, que nuestro servicio no sea simplemente algo rutinario. Que hagamos las cosas porque tenemos que hacerlas. De que tengo que congregarme porque tengo que congregarme. De que tengo que ir al servicio porque tengo que hacerlo. Sino que mi servicio, que me de oración a ti, yo pueda estar consciente. Porque dice que los hijos de Elí no tenían el conocimiento de ello. Ni sabían por qué hacían las cosas. Tal vez estaban ahí como sacerdotes, pero no sabían cuál era su función de sacerdotes. Y dice el libro de Oseas capítulo 4, dice, porque como es el sacerdote, así es el pueblo. Y eso habla para mí. Porque ¿cuál era la cuestión de ellos? De que el pueblo decía, bueno, si el sacerdote hace eso, yo puedo hacer también lo mismo. Y no era de esa manera, porque así ellos pensaban, bueno, si los sacerdotes, si los hijos de Elí hacen eso, dice, porque ellos enseñaron al pueblo a desviarse y a pecar. No era que el sacerdote o los sacerdotes, los hijos de Elí le hayan dicho, ¿sabes una cosa? Tú tienes que hacer esto, tú tienes que pecar. Era por la acción del sacerdote que ellos hacían las cosas. Y eso me deja en una gran responsabilidad delante de mí, delante de ti. Pero delante de ti con tus hijos también. Y con aquellos que vienen detrás de nosotros. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Porque tengo que hacerlas? Porque ese es el lugar que el Padre me ha dado, que me congrego y me reúno, porque es dar mi adoración y mi alabanza a Él, aquel que todo lo merece. ¿O porque es algo rutinario en mi vida? Y sabes, dice la palabra en Mateo capítulo, creo que es en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 22, no recuerdo exactamente, pero dice la palabra, dice, maestro, dice, si en tu nombre hicimos prodigios y milagros, dice, y Yeshua les dice, en aquel momento yo les diré, apártense de mí, hacedores de iniquidad. ¿Sabes? La palabra hacedores o iniquidad
viene la palabra griega que significa sin ley. Anomía, creo que es la palabra griega anomía, que significa sin ley. ¿Qué es lo que Yeshua les estaba diciendo? Dice, aunque hayan hecho prodigios, milagros y tantas cosas, yo les declararé en aquel entonces, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Aquellos que no tienen ley y que no tienen el conocimiento. ¿Qué es lo que tú y yo leíamos en el libro de Levítico, capítulo 10? Dice, para que enseñen a mi pueblo a hacer distinción entre lo que es lo santo y lo que es lo profano. ¿Cuál es la función nuestra de cada uno como sacerdotes? De aprender a hacer distinción entre lo que es lo santo y lo que es lo profano. Y no solamente nosotros, sino enseñar también a aquellos que vienen detrás de mí, que son muchas veces nuestras generaciones, nuestros hijos, pero tal vez nuestros nietos, nuestras familias, etcétera, etcétera. Pero es aprender a guiarlos y enseñarlos. Porque ¿cuál es el punto principal? ¿Qué es lo que decía? Vamos a Levítico capítulo 10. Dice, para que hagas distinción entre lo que es lo santo y lo profano, dice, entre lo inmundo y lo limpio, dice, y para que enseñes a los hijos de Israel, dice, todos los estatutos o todos los mandamientos que Yahweh ha dicho por medio de ¿quién? De Moisés. ¿Cuáles son sus estatutos? ¿Qué es la palabra estatutos? Son sus mandamientos, son sus estatutos, sus principios, todo lo que considera en su palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a hacerlos. Aunque muchas veces no los entendamos, si Yahweh lo pide, di conmigo, es con un propósito y es por algo. Y si tú y yo vemos dos cosas diferentes o dos cosas paralelas. Los hijos de uno que murieron en un momento instantáneo, donde la presencia de Yahweh estaba presente, y otras circunstancias donde la presencia de Yahweh ya no estaba. Y sabes, muchas veces inconscientemente, hay cosas que suceden y pasan a nuestras vidas y decimos, bueno, pues si no ha pasado nada, si sigo igual. Pero sabes, tal vez la presencia de Yahweh ya no está ahí. Y si la presencia de Yahweh ya no está ahí, tarde o temprano pasará a suceder algo. Pero ¿qué es lo que Moisés dijo? Dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques o no nos muevas de este lugar. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que asegurar en nuestras vidas? Di conmigo, la presencia de Yahweh que more y está en nuestras vidas. Amén. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por ese tiempo, por la oportunidad que nos das de escuchar, Padre Yahweh, de oír tu palabra. Padre, gracias, Padre Yahweh, que hasta el día de hoy tu palabra sigue siendo hablada en nuestras vidas, en nuestros corazones. Porque tú todavía sigues hablando, Padre Yahweh, en nuestras vidas a cada uno de nosotros. Y gracias porque tu palabra, Padre Yahweh, no ha escaseado como en los tiempos que sucedían en los tiempos de Elí, los tiempos de los hijos de Elí. Ayúdanos a poder tener una conciencia, un conocimiento, Padre Yahweh, de ti. Que toda nuestra acción, que toda nuestra labor que nosotros hacemos, que desempeñamos, sea con nuestra conciencia, que todas las cosas las hacemos para ti, Padre Yahweh, y no para nadie más. Que nuestro servicio, Padre Yahweh, es para ti y no para alguien más. Que nuestra adoración, Padre Yahweh, es para alabarte, para glorificarte, para exaltarte a ti, al Padre de las luces y nadie más. Que mi reunión, Padre Yahweh, de cada Shabbat no es un protocolo, no es simplemente un servicio más en el que tengo que estar ahí, en el que tengo que exaltar y levantar mis manos, sino que mi servicio a ti, Padre Yahweh, es para alabarte, porque tú tienes una cita y un compromiso, Padre Yahweh, conmigo en ese día. Porque ese es mi compromiso contigo, del arte, olor y exaltación a ti que todo lo mereces, Padre Yahweh. Ayúdanos a poder tener esa buena conciencia y ese entendimiento. Y que nunca nuestro entendimiento, Padre Yahweh, sea inhibido espiritualmente, que no tengamos ese razonamiento y ese raciocinio, como tal vez lo fue, como pasó en los hijos de Aarón. Que podamos tener ese raciocinio y entendimiento, Padre, en todas las cosas lo que hacemos. Y ayúdanos a poder entender que nuestras acciones pueden llevar también a otros a conducir al pecado. Ayúdanos a comportarnos dignamente delante de ti, Padre Yahweh, como dice tu palabra, con temor, con ese temor reverente. Que como Pablo decía, seamos imitadores de Él, así como Él lo era de Yeshua. Que verdaderamente podamos decir
que otros sean imitadores de nosotros, no por lo que somos, sino porque Yeshua es el reflejo de nuestras vidas. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Amén. ¿Amén? ¿Cuántos podemos dar un fuerte aplauso? Amén. Y que nuestro servicio, que todo lo que hagamos sea para Él. Amén. Levantadas. Yevarejeja Yahweh beish bereja. Yair Yahweh panabeleja bijuneja. Isal Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yeshua Hamashiach. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti. Incline su rostro a ti, ponga en ti shalom.